Entonces, bueno, aquí habíamos dicho de los ácidos nucleicos. Este, aquí no lo tengo. Bueno, aquí está. A ver. Eso. Entonces, vamos a hablar aquí. Aquí en la página 19 nos habla de esos ácidos nucleicos. Dice, están formados por una molécula de azúcar, una de ácido fosfórico y una base nitrogenada. Existen de dos tipos y ambos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunos alimentos que contienen ácidos nucleicos son pescado, carne de pollo y de res, verduras, entre otros. Participan en el transporte de energía química en las células y forman parte de las membranas celulares. Entonces, para eso sirven estos ácidos nucleicos, para el transporte de energía. Dice química en las células y forman parte de las membranas celulares. Ajá. Entonces, bueno, ahora tenemos estos dos, ¿no? Los que habíamos visto, el ácido desoxirribonucleico o el ADN, proteína compleja con las instrucciones genéticas de un organismo. Contiene citosina, guanina, timina y adenina, lo que habíamos visto, ¿no? El análisis del ADN es valioso porque proporciona información sobre niveles de sobre, ¿qué? Sobre niveles de minerales o vitaminas en la sangre, lo cual ayuda a mejorar la alimentación. Entonces, otra vez dice, el ácido desoxirribonucleico, proteína compleja con las instrucciones genéticas de un organismo. Entonces, es una proteína, dice, compleja con las instrucciones genéticas de un organismo. Precisamente lo que habíamos visto. Y entonces están estas cuatro proteínas, ¿no? Que se van combinando y forman un tipo de escalera, ¿no? La adenina, la timina, la citosina y la guanina. El análisis del ADN es valioso porque proporciona información sobre niveles de minerales o vitaminas en la sangre, lo cual ayuda a mejorar la alimentación. O sea, el que la célula el que las células analicen, procesen este ADN, dice, ay, dice, esto es útil, es valioso porque proporciona información sobre niveles de minerales o vitaminas en la sangre,
lo cual ayuda a mejorar la alimentación. Bueno, entonces, eso es el ADN, que es uno de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, ya dijimos, ¿no? Los ácidos nucleicos están formados por una molécula de azúcar, una de ácido fosfórico y una base nitrogenada. Entonces, dice, participan en el transporte de energía química en las células y forman parte de las membranas celulares. Entonces, gracias a estos ácidos nucleicos, las células pueden transportar y recibir energía y también estructurar la membrana celular. Ya el ácido desoxirribonucleico o el ADN nos dice que es una proteína compleja con las instrucciones genéticas de un organismo, es la parte más importante. Entonces, ya dijimos, ¿no? Que tiene estas proteínas, la adenina, la timina, la citosina y la guanina. El ácido ribonucleico o ARN participa en la síntesis de las proteínas y es un mensajero de la información genética. Contiene citosina, adenina, guanina y uracilo. Entonces, estos son los ácidos nucleicos. Ahora, vamos a ver sobre, ya vimos sobre cómo se da la reproducción, la herencia, ¿no? ¿Por qué heredamos ciertas características de nuestros padres y abuelos o tíos, lo que sea, ¿no? Y también ya vimos cuál es el ciclo de vida de la célula y cómo se reproduce la célula si es somática, o sea, no sexual, o este o sexual. Por cierto, a las células sexuales se les conoce como gametos. Y ya dijimos que las somáticas se reproducen por medio de la mitosis y las sexuales o gametos se reproducen por medio de, o se forman por medio de, de ¿cómo se llama? De la mitosis. No, de la meiosis, perdón. La meiosis. Entonces, cuando, y habíamos dicho, ¿no? Las células sexuales son los espermatozoides y los óvulos. Y entonces, y antes de estas están células, o sea, las mamás, se puede decir así, de estas células sexuales, son diploides. Las diploides son las que tienen doble conjunto de cromosomas, ¿no? O sea, que tienen 46 cromosomas, si decimos en los seres humanos. Y las haploides son las que tienen solamente un conjunto de cromosomas, o sea, solamente 23. Entonces, las sexuales solamente tienen 23 cromosomas, en el caso del ser humano. Pero sus madres, o sea, las que existieron antes de que se formen las células sexuales, este, son diploides. Entonces, estas luego ya dan origen a estas, ¿cómo se llama? A estas células sexuales. Bien. Entonces, y luego pues ya los espermatozoides y los óvulos, que son las células sexuales, o sea, los gametos. Entonces, estos se van a reproducir por medio de la meiosis, ¿no? Entonces, una madre, va, cuando tenga sus hijas van a tener solamente la mitad de cromosomas que tenían, este,
que tenía la madre, tomando en cuenta a partir de a partir de una célula diploide. Muy bien, entonces así será esto. Ahora vamos a ver vamos a centrarnos sobre la célula. Entonces vamos a centrarnos en la célula. Ujú. Ahora vamos a ver. Pero antes vamos a ver sobre algunas características o propiedades que pueden tener los seres vivos. Por ejemplo, tenemos al volumen, a la masa, al peso, a la impenetrabilidad, a la inercia y a la divisibilidad. Entonces, por ejemplo, el volumen dice es el espacio físico que está ocupando un cuerpo. A eso le llamamos el volumen. El espacio que ocupa un cuerpo se le llama volumen. Por ejemplo, si tenemos un tinaco, y lo llenamos con agua, el espacio que ocupa el agua dentro del tinaco, entonces a eso le vamos a decir el volumen, ¿no? O qué tanta agua puede caber en el tinaco, ¿no? También podríamos entenderlo de esa forma. ¿Qué tanta agua podría caber en ese tinaco o en ese cubo o cualquier recipiente, ¿no? Entonces, ese espacio que ocupa ese recipiente y la tanta agua o lo que se le pueda meter a ese recipiente, entonces a eso se le llama el volumen. Ahora la masa, dice, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. O sea, bueno, muchas veces, bueno, en lenguaje común decimos eh, kilos, ¿no? Por ejemplo, decimos kilogramos cuando hablamos, o sea, por decir, decimos, o sea, cuando tú te pones en una báscula, entonces nosotros decimos, tu peso es de tal, de tanto, ¿no? Pero realmente la báscula lo que mide es cantidad de materia de un cuerpo. Entonces realmente lo que mide una báscula no es el peso, sino la masa, o sea, la cantidad de materia que tiene, ¿no? Entonces, entonces se puede decir que hay un error allá, ¿no? Porque pues, o sea, hay un error común. O sea, todos decimos eso, ¿no? Peso, pero realmente no es peso, es masa. Porque la báscula lo que mide es cantidad de materia. Y a la cantidad de materia no se le llama peso, se le llama masa. Entonces, entonces los kilogramos lo que nos están diciendo es la cantidad de materia, ¿sí? Ahora abajito nos explica qué es el peso. ¿Qué es el peso? El peso, dice, es la fuerza de atracción que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. Y eso pues no se mide con una báscula, ¿no? Eso no se mide con una báscula. Entonces, la báscula no mide peso, sino mide masa, ¿sí? Entonces, el peso más que nada tiene que ver con qué tanta gravedad está usando tu cuerpo para que se pueda mantener en el suelo, ¿sí? Ahora, ¿qué es la gravedad, no? Sí saben qué es la gravedad, ¿no? La gravedad, pues, es la fuerza que existe en la Tierra, en el planeta Tierra, para que los cuerpos se puedan mantener estables, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el universo en general,
no existe la gravedad. Entonces, ¿y qué significa que no exista la gravedad? Pues que todas las cosas están volando. O sea, no hay nada que se quede estable. No podemos asentar nada. Nosotros ni siquiera podemos caminar. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la luna o no podemos caminar. De hecho, los astronautas que van ahí tienen que estar amarrados a la nave. O sea, tienen así una especie de, este, de ¿cómo se dice? De cables, o no sé cómo decirle a esto, que los mantiene. Porque si no tuvieran eso, los astronautas se irían volando y se perderían allá o sea, a lo largo del universo. O sea, ya nunca más se sabría de ellos. Quedarían perdidos allá en el espacio vacío del universo. Entonces, por eso es importante que cuando alguien vaya a la luna, este, pues, esté, o sea, tenga cuidado, ¿no? Porque allá eh, si no tiene cuidado, puede de repente salir volando, ¿no? Y perderse ya y ya jamás se le va a encontrar. Nunca más lo vamos a encontrar a esa persona. Entonces, porque el universo tiene ausencia de gravedad. Mientras más lejos vayamos del universo, menos gravedad hay. Entonces, y eso significa que las cosas pues simplemente están volando, ¿no? O sea, no se puede asentar nada. Entonces, la gravedad permite que los cuerpos se puedan asentar, se puedan mantener estables. Entonces, si no hay gravedad, eso no puede ser. Es imposible. Entonces, quiere decir que entonces que todas las cosas que existen en la Tierra, o sea, el planeta Tierra, creo, no sé no estoy si no me equivoco, creo que es el único lugar en todo el universo donde existe gravedad. Entonces, aquí las cosas sí pueden asentarse. O sea, todas las cosas pueden asentarse, podemos mantenerse estables en el suelo, ¿no? O sea, a diferencia de otros planetas o el universo en general, que no, ahí es imposible. Ahí es imposible eso, ¿no? Entonces, eh, entonces en la Tierra sí podemos mantenernos estables, podemos estar estables en el suelo. ¿Por qué? Por la gravedad. Entonces quiere decir que cada cuerpo, cada cosa que existe en la Tierra está atraído por esta fuerza llamada gravedad. La gravedad es la que hace que estos cuerpos de personas, de animales, de cosas, se mantengan en el suelo y no salgan volando a lo largo del universo, ¿no? Cosa que si no existiera la gravedad, mm, pues quién sabe qué pasaría, porque todas las cosas estarían volando. O sea, simplemente de repente, o sea, una persona de repente sale volando y sale volando de la Tierra y se va simplemente al espacio. Y ahí se pierde quién sabe dónde, ¿no? Entonces, si no existiera la gravedad, así sería. Entonces es importante que exista la gravedad para que las cosas puedan mantenerse aquí, ¿no? Entonces ya una persona pues, puede estar aquí, este, parada, ¿no? Y no necesariamente, o sea, no salen volando las cosas porque pues por la gravedad. Pero, entonces, todas las cosas necesitan entonces un nivel de atracción de la fuerza de la gravedad. Yo, por ejemplo, uso ¿cómo se llama? Algún nivel de gravedad. Y todas las cosas, la televisión, la mesa, todas las cosas que existen en la Tierra, usan algún nivel de fuerza de gravedad. Y por eso es que están ahí asentadas, porque están usando un nivel de gravedad. Entonces, esto es lo que realmente mide el peso. Entonces, ¿qué tanta gravedad usa un cuerpo para que se pueda mantener estable y no salga volando?
Entonces, eso es lo que realmente es el peso. Y el peso se expresa en newtons, no en kilogramos. Entonces, es una unidad física que se llama newtons y se representa con una N. Entonces, esto nos dice qué tanta fuerza de gravedad utiliza un cuerpo para que se pueda mantener estable. ¿Sí? Entonces, y eso no son kilos, son newtons. ¿Sí? Ahora, para calcular el peso de algo, necesitamos multiplicar eh, los kilos de ese cuerpo, o sea, la cantidad de materia, o sea, la masa de ese cuerpo, y multiplicar por un número constante que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, de esa forma calculamos el peso de algo. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto peso, o sea, cuánta fuerza de gravedad utilizo para que yo pueda estar en el suelo y no estar volando alrededor del espacio, lo que hago es multiplico la cantidad, mi masa, que en mi caso son como, ay, no me he puesto en una báscula recientemente, pero creo que son como 67 kilogramos que tengo de masa. Entonces mi masa son 77, vamos a poner 67 kilogramos por 9.81 metros por segundo. Entonces mi peso son 657.27 newtons. Ese es mi peso. 657.27 newtons. Y mi masa es de 67 kilogramos. Entonces, mi masa es de 67 kilogramos y mi peso es este de aquí, 67, 657.27 newtons. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo el peso que la masa. Aunque comúnmente se confunde, ¿no? O sea, se le llama peso comúnmente a la masa, pero no es así. Muy bien. Entonces, ahora dice aquí la impenetrabilidad. Es el grado de resistencia que ejerce un cuerpo para evitar que otro ocupe su espacio. Entonces, es el grado de resistencia que ejerce un cuerpo para evitar que otro, bueno, o sea, como que una competencia por la gravedad, ¿no? O sea que como que estuvieran compitiendo por la gravedad. O sea, por decir, yo tengo un cuerpo, ¿no? Y aquí cerca de mí hay otro cuerpo. Obviamente ambos necesitamos de gravedad, ¿no? Para que podamos estar estables, ¿no? Y no estemos volando en el espacio. Ahora, dice el grado de resistencia que es para evitar. Ajá. Ajá, o sea, entonces ambos competimos para que no nos quedemos sin gravedad. O sea, porque si ese cuerpo toma toda la gravedad, pues yo me voy a quedar sin gravedad. Entonces, o al revés, si yo pues uso mucha gravedad, pues ese cuerpo se va a quedar sin gravedad sin suficiente gravedad. Y pues no, ¿no? Entonces nosotros por eso estamos compitiendo para que pues este ninguno de los dos nos quedemos sin gravedad. Entonces, prácticamente es eso. Por eso dice la resistencia de un cuerpo para evitar que otro ocupe ese espacio. Entonces, y también pues eso, ¿no? Para que algo se quede ahí. Por ejemplo, no sé, tenemos una caja, por ejemplo. ¿Ah? Por ejemplo, vamos a poner una caja, ¿no? O algún, mi, por ejemplo, también podemos entenderlo de esa forma.
Imagínense que tenemos una caja, ¿no? Entonces, en esta caja, pues, metemos cosas, ¿no? Por ejemplo, metemos acá no sé, ¿qué puede ser? Cierto objeto, ¿no? Entonces, dice que la impenetrabilidad es la resistencia para que, ¿qué dice? Dice, para evitar que otro ocupe su espacio. Ah, ajá, entonces, por ejemplo, si decimos, tengo una caja aquí, ay, que acá adentro tiene cierto objeto, ¿no? Entonces, luego quiero meter otro objeto aquí, pero esto no lo permite. Este objeto que está dentro de esta caja no permite que yo meta otro objeto. Entonces esa resistencia que está teniendo que está poniendo este objeto de color morado sobre este de color rojo. Entonces a esto le llamamos impenetrabilidad. O sea, este objeto morado no está permitiendo que yo meta este objeto de color rojo en esta caja. Entonces, está oponiendo resistencia, ¿no? Entonces, a eso es lo que llamamos la impenetrabilidad, cuando un cuerpo se opone a otro para que este, se ocupe su espacio. Entonces, este objeto de color morado no está permitiendo que este de rojo ocupe el espacio que él ya tiene. Entonces, a eso le decimos la impenetrabilidad. Muy bien, ahora dice la inercia. Es la oposición de un cuerpo al cambiar su estado de reposo o movimiento. Ajá, por ejemplo, si tenemos ahora vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Es el que había dicho hace rato. Creo que no lo envié, perdón. Pero es el que estaba diciendo hace rato. Tenemos una caja, tenemos un cuerpo de color morado y otro de color rojo. Y el de morado se está resistiendo al de rojo para que el de rojo ocupe el espacio que este de morado está ocupando. Ah, Entonces, eso es la impenetrabilidad. Bien, ahora, la inercia. ¿Qué es la inercia? Dice, la inercia es la oposición de un cuerpo de cambiar su estado de reposo o de movimiento. O sea, por ejemplo, si un cuerpo está en reposo, o sea, reposo quiere decir que no se mueve, ¿no? O sea, está inmóvil, ¿no? Un cuerpo está inmóvil, este, o un cuerpo está en movimiento. Por ejemplo, vamos a decir una bicicleta. Vamos a una bicicleta. Vamos a poner una bicicleta. Bueno, vamos a más así, ¿no? Es como que aquí están los pedales. Pero vamos a más así. Pero feo, pero más o menos. Vamos a poner que sea una bicicleta. Entonces, este, una bicicleta. Una bicicleta, vamos a decir que esta bicicleta, está en movimiento, se está moviendo. Entonces, ahora, de repente este ciclista está avanzando, ¿no? Este ciclista está avanzando. Aquí hay dos cuerpos que se están moviendo, el de la bicicleta y el de la persona, ¿no? Entonces, este se está moviendo y también este se está moviendo. Ambos cuerpos se están moviendo. Ahora, imagínense que de repente esta bicicleta está avanzando
y acá por el camino se tope con una piedra, una piedra así un poco grande, ¿no? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que esta bicicleta, este, se va a resistir al reposo. O sea, este, no va a querer, vamos a decirlo así, entre comillas, querer cambiar de estado. O sea, va a querer seguir estando en movimiento. Se va a oponer al cambio de estado. O sea, ¿a qué nos referimos con cambio de estado? O sea, está en movimiento. El cambio de estado sería que pase al reposo, o sea, que ya no se mueva. Entonces, la inercia va a ser que esta bicicleta se oponga a quedarse quieta o inmóvil. Entonces, por lo tanto, por la inercia, esta bicicleta se va a seguir moviendo. A pesar de que se topó con esta piedra, la bicicleta se va, no, perdón, estoy mal. No, la bicicleta no, perdón, no estoy mal. No, la bicicleta sí se va a dejar mover, perdón. La que no se va a mover, dejar de mover, es el cuerpo de la persona. Sí, sí estaba mal. Si la bicicleta no, la bicicleta sí se va a dejar mover, pero el cuerpo de la persona no. El cuerpo de la persona va a seguir, se va a oponer al cambio de movimiento. Se va a oponer al cambio de movimiento el cuerpo de esa persona. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aunque la bicicleta ya no se mueva, o sea, de repente, por decir, topó con esta piedra, la bicicleta, este, cae, ¿no? Cae y ya deja de moverse. Ahora, el cuerpo de la persona, no, el cuerpo de la persona va a tener inercia. O sea que no va a dejar de moverse, a pesar de que la bicicleta se topó con esta piedra y la bicicleta dejó de moverse, pero el cuerpo de la persona va a tener inercia. O sea, se va a resistir al cambio de estado. No va a querer pasar del movimiento, no va a cambiar, mejor dicho, no va a querer cambiar al reposo. Entonces va a insistir en estar en movimiento. ¿Sí? Entonces a eso le llamamos inercia. Cuando un cuerpo insiste en mantenerse en su estado, ¿no? O sea, si está en movimiento, insiste en quedarse en movimiento. No quiere cambiar a reposo. Y al revés, ¿no? Si un cuerpo está en reposo, insiste en no cambiar a movimiento, sino que quedarse en reposo, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como la inercia. O sea, entonces en este caso, ¿qué va a suceder por la inercia? Que el cuerpo de esta persona va a salir volando. O sea, la bicicleta se va a detener y se va a caer, pero el cuerpo de la persona no. Él va a seguir disparado. O sea, se va a resistir u oponer al movimiento. Digo, no al movimiento, al reposo. Y por lo tanto, esta persona va a seguir, ¿no? Entonces, eso es lo que se le conoce como la inercia. Ahora, la divisibilidad es la capacidad que tienen los cuerpos materiales de dividirse en partes más pequeñas. Entonces, los cuerpos se pueden dividir en partes más pequeñas, ¿no? Entonces, eso es la divisibilidad. Ahora vamos a ver características, o sea, propiedades físicas de la materia. La materia, pues, es lo que está compuesto, los cuerpos, ¿no? Todo cuerpo está compuesto de materia. Ahora, ¿cuáles son las características de la materia? Propiedades físicas de la materia. Tenemos al estado de agregación. Dice,
son las fases de la materia relacionadas con la fuerza de unión de las moléculas. O sea, básicamente el estado de agregación quiere decir cambiar del estado líquido al sólido, o del sólido al líquido, o del gaseoso, ¿no? O sea, es eso. O sea, a eso le llamamos el estado de agregación. Al estado líquido, gaseoso, bueno, al revés, ¿no? Gaseoso, líquido y sólido. O sea, entonces, a eso es a lo que conocemos como el estado de agregación. Ahora, la densidad, dice, es la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. Bueno, densidad, pues es qué tan grueso, qué tanto volumen tiene un cuerpo, ¿no? Es eso, es eso. Es eso básicamente la densidad. Perdón, la densidad. ¿Qué tanto volumen ejerce un cuerpo? ¿O qué tanto espacio ocupa un cuerpo? ¿No? La solubilidad. La solubilidad, dice, es la capacidad de una sustancia de mezclarse con un líquido. Ajá. Entonces, una sustancia es capaz de mezclarse con un líquido, entonces a eso le vamos a decir que esta sustancia es soluble, ¿sí? Porque se puede mezclar precisamente en ese líquido, ¿no? Muy bien. Ahora dice punto de ebullición. Es la temperatura en la que una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, cuando un cuerpo pasa del estado líquido al estado gaseoso, entonces se dice que entra en un punto de ebullición. Entonces, la temperatura es eso, ¿no? La temperatura entra en estado de ebullición. Entonces, ¿por qué pasa del estado líquido al gaseoso? Entonces, una sustancia que cambia del líquido al gaseoso se dice que entra en un punto de ebullición. Ahora, punto de fusión, dice, es la temperatura en la que una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Entonces, ahora, dijimos que cuando algo pasa del líquido al gaseoso, se dice que entra en un estado de ebullición, ¿no? O punto de ebullición. Ahora, la temperatura, ¿no? La temperatura que hace que este cuerpo se pase del estado líquido al gaseoso. Entonces, a esto le llamamos el punto de ebullición. Ahora, cuando la temperatura de un cuerpo o de una sustancia hace que este pase del estado sólido al líquido, entonces a eso le decimos que entra en un punto de fusión. Ahora dice la maleabilidad. La maleabilidad, dice, es la propiedad de la materia que le permite formar láminas delgadas sin romperse. Entonces, es eso. Entonces, son estas, entonces, propiedades físicas de la materia, ¿no? Bien, ahorita vamos a pasar a... Bueno, acá igual nos dice, vamos a retomando sobre la maleabilidad. Acá nos dice que es la capacidad de un material, especialmente un metal, para ser deformado bajo presión sin romperse.
permitiendo su laminación en láminas delgadas. Entonces eso. Entonces dice que dice, para ser deformado, para romper. O sea, se le deforma, pero no se, no, no, o sea, el material queda intacto, no se rompe. Por ejemplo, acá nos están poniendo un ejemplo. Acá nos están poniendo un ejemplo de maleabilidad. Bueno, eso es el que les había hecho hace rato, ¿no? De la bicicleta. Se me olvidó, siempre se me olvida enviar. Bueno, ahorita sí, el ejemplo de maleabilidad sería este. Este. ¿Qué sucedió con este cobre? ¿Se dieron cuenta? Este cobre lo que hicieron es, lo agarraron, lo deformaron. Ya vieron que quedó deforme el cobre. Sin embargo, no se rompió. Cambiaron su densidad, bueno, cambiaron su forma, ¿no? Lo deformaron. Sin embargo, no se rompió este metal. Entonces, a eso se le conoce, eso es un ejemplo de maleabilidad. 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 Esa. Entonces, ese es un ejemplo de maleabilidad, ¿no? Muy bien. Entonces, es lo que dice. Se puede deformar, pero no se rompe el material. Bueno, entonces, ahora vamos a... ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho de los átomos? Bueno, entonces vamos a ver acá. Ahorita les muestro sobre a ver, vamos a ver si está aquí. FET. Vamos a ver si está el simulador de FET, donde está. Ahí está, creo que es este. Ahí está, fíjense, aquí, ahorita les voy a dar el enlace para que entren. Para que entren a ver este simulador. Aquí tenemos un simulador donde nos muestra cómo va cambiando de estado de agregación la materia. ¿Qué contribuye a que suceda eso? Entonces vamos a entrar aquí donde dice el enlace que les dejé y ahí donde dice estado. Entonces aquí tenemos este simulador, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos que hacer, fíjense cómo están esas pelotitas de color como azul, ¿no? Este, están como que, o sea, casi no se mueven, ¿no?
se mueven, pero así muy, muy poquito, ¿no? Entonces, cuando un cuerpo está con sus moléculas que casi no se mueven, se dice que está en estado sólido, ¿sí? Entonces, las moléculas de los cuerpos que están duros o sólidos, sus moléculas se mueven muy poquito. Incluso, por ejemplo, si hablamos del agua, el hielo está en estado sólido. Entonces, las moléculas de agua, pues entonces, cuando es hielo, pues están así como que muy, 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 ¿cómo se dice? O sea, casi en reposo. O sea, se mueve muy poquito. Entonces, ahora, de repente, ahí en las moléculas entra una energía a la que vamos a llamarle temperatura, que, bueno, perdón, no temperatura, entra una energía que vamos a decir, perdón, energía térmica, que, que va a hacer que estas moléculas empiecen a moverse. Mientras más energía térmica tengan estas moléculas, más se van a mover. Y mientras menos energía térmica tengan, pues menos se mueven, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando estas moléculas reciben mucha energía térmica? Pues se mueven mucho y como resultado, pues se produce el estado gaseoso. O sea, las moléculas salen volando, ¿no? Ahora, cuando las moléculas no se mueven tanto, porque la energía cinética pues es intermedia, se puede decir así, entonces eh, la materia pues entra en un estado líquido. Y cuando no tienen casi, casi nada de energía térmica, hace muy, muy, muy poquita, ahora sí que muy reducida es la energía térmica que tienen estas moléculas, entonces es cuando está en estado sólido. Porque entonces, como no tienen mucha energía, tienen muy poquita energía térmica, pues las moléculas no se mueven, o bueno, sí se mueven, pero muy poquitito. Apenitas se mueven, así como estas que habíamos puesto, o estas que estamos viendo aquí. Bueno, aquí ya se empezaron a mover, ¿no? Porque ya la temperatura como que ya empezó a aumentar. Pero pero al principio veíamos que estas moléculas no se movían casi nada, ¿no? Entonces, ahora, a- al nivel, ¿cómo se dice? O al promedio, mejor dicho, de energía térmica que tiene un cuerpo se le conoce como la temperatura. Entonces, la temperatura es el promedio de energía térmica que reciben las moléculas, átomos y moléculas de un cuerpo. Entonces, la temperatura se mide en grados, ¿no? Pues conocemos tres tipos. Están los Celsius, que es la que usamos acá en México, la, los Fahrenheit, que es la que usan en algunos países de habla inglesa, y luego está otra que usan los científicos, que es general, que son los grados Kelvin. Entonces, aquí en México, pues la más común es los Celsius, ¿no? Entonces, según como esté graduado nuestro termómetro, porque precisamente es el termómetro que se usa para medir la temperatura, ¿no? Entonces, según como esté graduado nuestro termómetro, ya sea en Fahrenheit o Celsius, o incluso podría ser en Kelvin, pero no, Kelvin no creo, porque pues eso mayormente solo lo usan los científicos. Entonces, pero mayormente es Celsius o Fahrenheit, ¿no? Entonces, según cómo esté medido, graduado nuestro termómetro, pues es como vamos a calcular. Entonces, por ejemplo, ponemos el termómetro en un cuerpo, este, en el ser humano la temperatura, así que se considera regular, es de 36 o 37 grados Celsius. Entonces,
Se dice que cuando la temperatura de una persona es mayor, mucho mayor a esta, entonces, pues tiene, o sea, tiene una temperatura alta, ¿no? Y pues se dice que padece fiebre la persona, porque pues su temperatura está arriba de lo que se considera regular, ¿no? Entonces ya pasando los 37, se dice que tu temperatura pues ya no es normal. Entonces ya tienes una temperatura alta, ¿no? O sea que tus moléculas están recibiendo una energía térmica más de lo normal. Por eso se están moviendo como que más de lo que debe ser. Entonces, el promedio de la temperatura térmica que está recibiendo tu cuerpo interiormente es lo que va a marcar el termómetro. Entonces, si tu termómetro marca unos 37 grados o 37.5 grados, entonces ese es el promedio de la energía térmica que está recibiendo tus moléculas, tus átomos y moléculas. Entonces, como decía hace rato, lo regular o normal se considera de 36 a 37, no más de 37. Si tienes más de 37, pues es que tienes temperatura alta y pues es fiebre y tienes que acudir con un médico para que te dé algún medicamento para que se te baje la fiebre, ¿no? Por el otro lado, si tu temperatura está abajo de los 36 grados, entonces tienes, ¿cómo se decía esto? Creo que se dice hipodermia, ¿no? Hipotermia, perdón, hipotermia, que quiere decir que tu temperatura está más baja de lo normal. Entonces, igual, pues no es, o sea, es un problema de salud, ya sea la temperatura baja o alta, es un problema de salud y hay que acudir con un médico para que te atienda, ¿no? Entonces, este, oye, entonces esto se puede medir fácilmente con un termómetro, ¿no? Entonces, lo que mide el termómetro básicamente es eso, ¿no? La cantidad, el promedio de la cantidad de energía cinética interna o energía térmica que recibe tu cuerpo. Es eso, o sea, tus moléculas. Entonces, es eso. Entonces, ¿qué pasa cuando las moléculas de un cuerpo tienen, este, o sea, cuando el termómetro de un cuerpo, o sea, que se pone en un cuerpo, mejor dicho, marca una temperatura que podríamos considerar alta, ¿no? Entonces, las moléculas de ese cuerpo se van a estar moviendo rápido, o sea, así, van a estar así como que, ¿no? Y si esa temperatura no es baja, entonces las moléculas se van a mover muy poquito, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este simulador podemos ver qué pasa cuando aquí ya vemos que tenemos aquí arribita un termómetro. ¿Qué pasa si yo a este termómetro le subo la temperatura? A ver. Ah, perdón, aquí arribita, abajito, perdón. Ya vieron que dice calor y frío, ¿no? Entonces, si yo le pongo acá donde dice calor, le subo así lo máximo. ¿Qué pasa con las moléculas? Ya vieron, se mueven demasiado rápido. Estas moléculas se empiezan a mover demasiado rápido por el calor, porque están recibiendo mucha energía térmica. Entonces, eso es lo que hace que estas moléculas se muevan demasiado rápido. Incluso hasta algunas pueden salir disparadas de este recipiente, ¿no? O sea, si este recipiente estuviera abierto, algunas de estas moléculas podrían salir disparadas, ¿no? Y eso es lo que conoceríamos como el vapor. Entonces, el vapor no es otra cosa que moléculas que salen disparadas de un cuerpo.
Ahora, ¿qué pasa si le bajo la temperatura? Estas moléculas poco a poco empiezan a dejar de moverse, porque su energía cinética disminuye. O sea, la energía cinética interna, o sea, y a la suma de esta energía térmica, pues cinética interna le llamamos energía térmica. Entonces, la energía térmica va disminuyendo. Entonces, por eso es que este, las moléculas pues ya se van moviendo menos, ¿no? Ya su movimiento pues disminuye. Y si le disminuye la temperatura a lo máximo, pues se va a ir moviendo cada vez menos, ¿no? Cada vez menos se van a ir moviendo estas moléculas. Hace rato estaban moviéndose demasiado rápido. Ya poco a poco se fueron moviendo menos. Y si yo dejo aquí por esto por un rato, poco a poco se van a ir, se van a dejar de mover casi completamente. O más rápido, le aprieto aquí donde dice sólido. Y ya vieron, ¿y qué pasa con esas moléculas? Puedo cambiar acá gas y fíjense qué pasa. Le cambio al líquido y estas moléculas se mueven menos, pero, o sea, se siguen moviendo, pero se mueven menos. Y se le cambio al líquido, a sólido, perdón, ya estas moléculas se mueven pues prácticamente y ya, o sea, ya deja prácticamente de moverse, ¿no? Ay, ¿dónde está? No me deja presionar sólido. O sea, todo esto. No deja presionar sólido. Está sólido, líquido y gas. ¿Ya vieron cómo se comportan las moléculas en esos diferentes estados de agregación? Bueno, entonces es lo que sucede con los átomos y moléculas, ¿no? Mientras más energía cinética, bueno, vamos a decirle térmica mejor, energía térmica reciben, este, más se mueven y mientras menos energía térmica reciben, menos se mueven. Ahora, esta energía térmica, ¿de dónde viene? Esta energía térmica pues viene del exterior, por ejemplo, del sol, este, del ambiente en general, ¿no? Y también de las células. Entonces, de ahí procede toda esta energía que se convierte en energía cinética interna. Entonces, y a esta energía cinética interna, a la suma de la diferente energía cinética interna que usan las moléculas, esa es a lo que conocemos como la energía térmica. Bueno, ahora vamos a pasar con las células. Ya habíamos dicho algo sobre las células, ¿no? Entonces, ahora vamos a enfocarnos más de lleno sobre la célula. Entonces, pues la célula, como habíamos comentado, bueno, hay dos tipos, ¿no? La procariota y la eucariota, pero nosotros vamos a enfocarnos en la, este, en la eucariota. Entonces, vamos a ver, una chance de llegar acá.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Carlos y en esta ocasión daremos continuación al curso de biología. Bien, entonces vamos a ver un video donde explica sobre las partes de la célula. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este eucariota. A ver, Sucede con la célula procariota. La célula procariota solamente se encuentra en órganos. Vamos a ver esta imagen. Muchas bacterias en las manos y vamos y nos lavamos con jabón. ¿Tú qué crees que sucede? El jabón destruye la grasa, por lo tanto, al frotar jabón sobre nuestras manos, estamos degradando la bicapa de fosfolípidos de las bacterias, a tal punto que ésta colapsa. Entonces, cuando hacemos colapsar el citoplasma exactamente en el citoplasma, espero que todo esto haya quedado. Tanto los animales como las plantas son organismos. a ver. No, creo que sí vamos a ver el otro. Había pensado en otro. Creo que está mejor el otro. Sí, este está mejor. Entonces vamos a ver ese video mejor. Sí, estaba viendo cuál mejor vemos, pero creo que está mejor el otro. Entonces vamos a dejar acá el enlace para que... ¿Conoces las partes y funciones de las células? Ahí está. Entonces vamos a verlo. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver el video.